En el siglo pasado era un momento clave el nacimiento de un sanatorio que atendiera la gran peste blanca que arrasaba en esos momentos con miles de mexicanos. Un mal que se originó en África desde hace 70,000 años y en México se sabía de su existencia, pero se le atribuía a fenómenos sobrenaturales. Este anhelado proyecto surgió para atender a los enfermos a los que se les aislaba en las peores condiciones por miedo al contagio. Y gracias a los doctores Donato G. Alarcón e Ismael Cosío Villegas, se construye un sanatorio para dar a los pacientes un mejor tratamiento con calidad. Acompáñenme a viajar por el tiempo y conocer más de estos dos pilares de la fisiología mexicana, que de manera significativa lograron a lo largo de la historia pasar de ser un sanatorio para tuberculosos de la beneficencia pública en Huipulco a lo que hoy es un referente a nivel nacional en el desarrollo científico, académico y de atención en el sector salud. Conozcamos su historia. Han pasado 80 años desde su creación. Si sus paredes hablaran, se contarían una infinidad de historias de sacrificio, de todos aquellos que como familia de Bata Blanca han entregado sus vidas por la salud de miles de pacientes que han confiado en ellos. En esta investigación los buscamos y encontramos a los que viven hoy para contarlo. En aquel entonces, a ver si yo lo viví, en las noches se quedaban 3, 4 médicos para cuidar hectáreas. Nos avisaban, aquí está el pabellón 1 y allá está el 7, 6, 7. Entonces, éramos campeones de los 100 metros planos. Porque a correr, porque estaba sangrando un enfermo allá y otro por aquí. El doctor Donato G. Alarcón representa el despegue como el primer director en 1936 y realiza con éxito el plan de iniciar un lugar con la infraestructura indicada para atender las enfermedades de la época. El doctor Alarcón fue el primer director. Él se entusiasmó para hacer una lucha contra la enfermedad porque él nació en Tampico. Y en esa época Tampico tenía los primeros lugares en tuberculosis en el mundo. Superaba algunas cosas de la India. La India llegó a ser el lugar en donde más tuberculosis ha habido. Se siguen muriendo 1 millón de tuberculosos en la actualidad en la India y otro 1 millón disperso en todo el mundo. En 1946, el doctor Fernando Révora Gutiérrez llega como el segundo director. Él de manera humana crea una sala de espectáculos para que los enfermos tuvieran un lugar de esparcimiento, ya que estaba convencido de que en la curación no solo se debía poner atención al cuerpo, sino también al espíritu. Pero como persona, creo que tuvo un trato muy especial hacia sus compañeros, hacia sus alumnos, pero principalmente a sus pacientes. Fue un médico que se preocupó por el trato digno a los pacientes, nos inculcó a los alumnos ese buen trato, ese ponerse en los zapatos de las personas en el momento más difícil. Los pacientes en la década de los 60, gente de escasos recursos, hicieron su cooperación para mandar a hacer una placa en el servicio clínico del cual él era responsable. Entonces colocaron una placa ahí de reconocimiento y de agradecimiento por la labor que él tenía para con ellos y el trato que les daba. La lucha contra la tuberculosis en el país no cesa, y el maestro de maestros, como así se le conocía, llega al frente como director en 1956, y gracias a su sello especial, hoy el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias lleva su nombre. Y desde luego la imagen del maestro Cosío Villegas, que fue director, un gran clínico, que si ustedes ven aquí afuera está parte de su escultura, y él no solo repercutió sus conocimientos aquí, él fue maestro de mi padre, él no hacía cirugía, era más clínico, pero era un gran profesor, tenía unas clases de su libro,
que editó de patología respiratoria, que la hizo con el doctor, con su hijo y el doctor Celis, pues es el libro que fue para nosotros los estudiantes durante 35 años, el libro de texto en la Facultad de Medicina. Yo llegué aquí al INER, en ese tiempo Sanatorio para Tuberculosos de Huipulco, en 1965. Era un hospital inmenso en camas, teníamos aproximadamente 500 camas hospitalarias. Atendíamos el 90% de enfermos con tuberculosis pulmonar y un 10% de otras patologías respiratorias como era el absceso pulmonar y neumonías. Así era el hospital en esa época. Después de 42 años se logra un avance sustancial en la vida del organismo y surge el nombre del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, un organismo autónomo. Y casi siempre, si ustedes se fijan, las enfermedades que han sido relegadas es la tuberculosis, la locura, o sea, las enfermedades mentales. Por eso decían que en Tlalpan es tierra de enfermos mentales, tierra de tuberculosis, y les daba miedo pasar aquí enfrente. Entonces decían, no, pues me van a contagiar ahí en Huipulco. Y ya estando aquí yo dije, esto tenemos que cambiarlo. Tiene que haber una imagen diferente. Y se fue dando eso, desde luego con el apoyo de todas las personas que colaboraron conmigo. Y teníamos la idea de que había que mover esto. Pero cuando era centralizado, yo le decía, que era entonces mi jefe, oiga, ¿y por qué no le puede dar, le da usted a los partos que ya tienen más que nada? Y se gastan en donde no. Total, no le gustaba mucho, se logró que se descentralizara y eso apoyó mucho a la investigación. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas tiene la misión de atender la salud respiratoria de todos los mexicanos. Andrés Romero era carpintero, tenía 33 años. Pasaba largo tiempo en contacto con palomas, con estas aves inocentes. Sin embargo, él no sabía que esto le provocaría fibrosis pulmonar. Empezó a vivir pegado a un tanque de oxígeno. Su esposa lo abandonó. Así llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y fue elegido para ser el primer mexicano al que se le sometería a un trasplante de pulmón, el primero exitoso en la historia de México y América Latina. En 1983, un doctor Hardy, James Hardy, en Estados Unidos, hizo el primer trasplante pulmonar. Se murió el paciente a los 18 días. En 1983-84 comenzamos a entrenar en cirugía experimental. Entonces, ahí intervino muy importantemente, puntos claves, el doctor Santillán, que ahorita es director médico, el doctor Jasso y yo. Entonces llegó el momento, se hizo entrenamiento pues, en animales de experimentación y se logró hacer en el animal pues todo bien como se hizo antes, ¿no? Y se estudió por qué se rechaza. Fue todo un éxito. El trasplante de pulmón es un procedimiento mediante el cual se sustituye tejido pulmonar afectado, que ya no sirve, que ha desarrollado falla irreversible de la capacidad respiratoria, y suplir eso a través del implante de tejido pulmonar sano o más adecuado, que permita recuperar la capacidad respiratoria de pacientes que la han perdido. Era 1989. El entonces secretario de Salud era el doctor Jesús Cumate, quien apoyó de manera importante a INER para realizar el trasplante de Andrés. Le platiqué el caso al doctor Cumate, que era el secretario, y dijo, no, pues hay que aportarlo, hay que apoyarlo. Entonces se hizo el trasplante, situación que hizo el donativo
de órganos, un médico joven que sabía que se iba a morir. Y entonces dijo, mi pulmón va al INER. El donador de Andrés era un médico de tan solo 25 años y el cual tenía un tumor cerebral. Sabía que se iba a morir, por lo que su deseo fue donar sus órganos. Fue en enero de 1989 cuando tuvimos la oportunidad de ir a evaluar a un potencial donador de órganos que se encontraba en el Centro Médico Nacional del Seguro Social, allá en la colonia de los Doctores. Resulta que fue un médico residente que ya sabía de antemano que tenía pues, muchas posibilidades de fallecer de un tumor cerebral. Desde antes había hecho una voluntad anticipada y había firmado una tarjeta de donación de órganos. Y entonces ese donador se encontraba en el centro médico. Ese día fue un evento importante por varias razones. Las dos principales era que fue el primer trasplante pulmonar que hicimos aquí en el instituto y en el país y en Latinoamérica. Andrés salió adelante, su operación no tuvo rechazo y cada año esa fecha fue celebrada como un cumpleaños por todo el personal del hospital. Cada año se le hacía su celebración de cumpleaños de pulmón, cumplió 7, más que los que habían trasplantado en Canadá. Pero entonces le decía yo al secretario, oiga maestro, es que si lo damos de alta se va a ir a una casita que no tiene piso, es pura tierra, y es el pulmón, hombre maestro, no, ayúdelo, déjelo ahí en algún cuartito, vamos a ver cómo le hacemos, póngale cuidados, y entonces le pusimos una enfermera que lo cuidó demasiado porque luego embarazó a la enfermera, le tuvimos que explicar que le habíamos trasplantado nada más el pulmón, que no había necesidad de hacer, y tuvo un hijo, y entonces esto es, por eso les comentaba que tiene esta situación de que realmente se ventila, es un cambio de vida. El hombre ya estaba muerto y el INER le ha dado una vida nueva por varios años a este hombre. El trasplante representó el triunfo de años de investigación y de técnicas para evitar el rechazo. Bueno, pues el INER ha evolucionado desde su creación hace 80 años a lo que es actualmente. Empezó siendo un hospital para tuberculosos y ahora es una institución de investigación y de atención médica de alto nivel para pacientes con problemas respiratorios complejos. A lo largo de su historia, esta gran institución sigue evolucionando su nivel científico. Sigue combatiendo cualquier mal que tenga que ver con las enfermedades respiratorias. Los mexicanos nos sentimos orgullosos del trabajo que realiza el INER.